días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Iván Gómez Torres, radico en Perú, soy abogado, litigante que asesoro y defiendo personas vinculadas al derecho penal. Vamos a continuar con este libro, es hermoso el libro, es espectacular, hay que aprovecharlo, como dice el autor, que sea nuestro libro de cabecera. El capítulo 1, la objeción, vamos a tener un concepto de la objeción, vamos a saber cuál es la finalidad, qué relación hay en el juicio oral y dónde está regulado en el Código Procesal Penal peruano. Sigamos leyendo. Concepto de objeción. La objeción es un arma letal de litigio de todo abogado en el marco de un juicio oral. Es un mecanismo de defensa que permite un control de la calidad de la información producida por la prueba durante el plenario oral. Y, en tanto tal, como estrategia de todo litigante, constituye una herramienta de defensa que contribuye al ejercicio de un debido proceso reglado y con límites definidos. Es un medio de defensa de cobertura complejo que protege a toda teoría del caso y es también una estrategia de las partes en diversos pasajes o actos del juicio oral. Sus efectos no solo irradian a evitar la introducción de una información o respuesta producto de una pregunta equívocamente formulada, sino también al procedimiento adecuado de uso de declaraciones previas para fines de memoria o de ruptura de credibilidad del órgano de prueba, a la incorporación de la prueba material y documental, a la conducción y conducta de la autoridad judicial a cargo del juzgamiento. Del mismo modo que al de las partes, a la calificación del testigo o perito como órgano de prueba idóneo para la información que se pueda obtener, a la respuesta al perito y, en definitiva, como veremos al desarrollar las numerosas tipologías de objeción, a múltiples actos objetables, a modo de protección que definen su importancia. En palabras de Julio Fontanet, las objeciones son procedimientos utilizados para oponerse a la presentación de la evidencia inadmisible, como también para objetar un comportamiento indebido durante el juicio. Agrega que el objetar adecuadamente requiere mucho más que el conocimiento del derecho de la prueba. Al objetar, el abogado, aparte de poder identificar que la pregunta o la contestación es objetable, debe poder identificar el o los fundamentos correctos, pero más importante aún, evaluar la deseabilidad de objetar. O en palabras de Héctor Quiñones Vargas, en el sistema acusatorio adversativo, el término objeción significa poner reparo a algún elemento o material de prueba que se pretenda introducir al proceso por alguna de las partes litigantes o por el juez. En esa línea, aunque de manera algo más genérica, los profesores Andrés Beitelman y Mauricio Duche sostienen que, en estricto rigor, el mecanismo de las objeciones es la forma que tienen las partes en juicio de manifestar su disconformidad con cualquier actividad de la contraparte, que pueda afectar sus derechos o poner en riesgo la vigencia de las reglas que rigen el desarrollo del juicio oral. 1.1. La objeción y el derecho de defensa. El desarrollo de un juicio oral involucra el ejercicio de una defensa eficaz en condiciones aptas de conocimiento y preparación, bien a nivel de lo personal y emocional como, naturalmente, desde una perspectiva de preparación académica y jurídica. El acto de defensa no se reduce a la realización de un sólido alegato de apertura o de clausura, de una técnica lúcida al momento de estructurar un interrogatorio o contraexamen, o de identificar una clara relevancia probatoria al momento de oralizar un documento o prueba instrumental. Va mucho más allá de eso. Impone también el adecuado ejercicio y técnica en el uso de mecanismos de objeción vinculados con la estructura de estrategia de defensa, comúnmente llamada teoría del caso,
la que cada litigante, en sus respectivas pretensiones punitivas, resarcitoria o de inocencia, desea obtener como síntesis al término del juicio. De ahí que, con acierto, se manifieste que el instrumento de la objeción constituya también una estrategia de defensa, del cual se vale el litigante para un resultado exitoso del juicio. En ese sentido, comulgamos con Espinosa Ramos cuando señala que las objeciones son manifestaciones del principio derecho de contradicción en el juicio oral, con el fin de evitar vicios en la práctica de las pruebas que distorsionen su alcance y contenido, o cuando los alegatos se desvíen hacia asuntos irrelevantes o indebidos. A través de ellos expresamos nuestra disconformidad, formal o sustantiva, por un acto procesal indebido en el curso del vertiginoso y rápido enjuiciamiento. Si la información debe ser de calidad, el mecanismo para depurar su calidad es por antonomasia la objeción. Así se objeta aquella información tóxica para nuestros intereses y que puede exponer las debilidades de nuestro caso, o aquella que exponga o revele riesgos en su ejecución. Esto, desde luego, presupone que la pregunta formulada sea inadecuadamente realizada y cuyo contenido alerte una información potencialmente favorable por el órgano de prueba, léase testigo o perito, que introduce información a través de la palabra. Si este defecto no se produce, pregunta equívocamente realizada, la objeción devendrá en temeraria y producirá un llamado de atención a quien lo realiza. Ciertamente la objeción como acto o ejercicio del derecho a la defensa no tiene una naturaleza de derecho constitucional expreso o de reconocimiento implícito o derivado. Es simplemente una técnica de litigio que sirve como instrumento al ejercicio del derecho a la defensa o juicio oral, o una de sus manifestaciones que, en un escenario exclusivo del proceso penal, en palabras de Alberto Binder, es un mecanismo de resolución o redefinición de conflictos surgidos dentro de un conflicto social por el acaecimiento de un hecho delictuoso, en tanto interesa a la víctima y a la sociedad que se supere, o por lo menos se reduzca el nivel de violación u ofensa que subyace a cualquier hecho punible, lesivo o riesgoso para bienes jurídicos de primera importancia. En el marco del debido proceso penal, las objeciones sirven como un mecanismo que permite al abogado activarla en momentos específicos del juicio, esencialmente y por excelencia durante la actividad probatoria, que nace con el interrogatorio testifical, testigo común o testigo experto, seguido por el pericial hasta culminar con la oralización documental, aunque con una dosis de menor intensidad. Esto no excluye, y no tendría por qué hacerlo, la posibilidad de activar la técnica de la objeción durante los alegatos, apertura y clausura, o cuando por facultad extraordinaria el juez o jueces a cargo del juzgamiento formulen preguntas a los órganos de prueba, y sobre el cual estos también puedan ser destinatarios de dicha técnica. Frente a estos escenarios, es también posible objetar legítimamente. Si bien desde el punto de vista de la norma, en una interpretación estrictamente literal, el examen del acusado forma parte también del debate probatorio a la luz de lo regulado en el artículo 394 del Código Procesal Penal, en adelante CPP. En tanto tal, la información que éste brinde a juicio constituye también un contenido de carácter probatorio, posición con la cual no comulgo. Lo será, pero con estándares de interrogación diferenciados, dada la condición de destinatario de la acusación. Punto 2. La objeción y el principio de contradicción. No cabe duda de que formular una objeción involucra una serie de pasos, o algunos al menos, que necesariamente deben seguirse para una adecuada enunciación,
La exigencia del rigor de la contradicción dependerá ciertamente del manejo y conducción de la audiencia a cargo de la autoridad judicial. La contradicción, entendida de modo simple como la confrontación de ideas entre las partes procesales en audiencia, o el debate de posiciones entre estos respecto a determinados sucesos o incidentes en audiencia, en el marco de una objeción suele presentarse en los siguientes escenarios. Primero, inmediatamente después del acto objetable, y que como veremos más adelante puede ser una pregunta, una respuesta, la incorporación de una prueba o evidencia, la infracción a la legalidad normativa, un alegato, entre otros. Aquí el objetador expresa su disconformidad respecto a lo que acaba de oír, protestando el acto objetable a través de la estructura propia de la objeción, esto es, identificando la tipología, el fundamento y su posterior pretensión, surgiendo de ese modo el ejercicio de contradicción, manifestado en la oposición al ingreso de esa información al plenario de juicio oral. Si el juez considera que esta objeción es suficiente, la resuelve de modo directo, sin permitir la intervención de aquel que realizó la pregunta y produjo la protesta. En este primer escenario, la contradicción se presenta de modo frágil. Segundo, cuando después del acto objetable, la parte interrumpida por la objeción interviene defendiendo su pregunta, tras la anuencia de la autoridad judicial, éste le cede el uso de la palabra para que pueda justificar su pregunta. Luego de ello, el juez resuelve. En este segundo escenario, la contradicción se presenta de un modo más fuerte, debido a la participación de ambos en defensa de sus posiciones. Tercero, cuando el juez, ampliamente democrático y excesivamente permisivo, concede el uso de la palabra una y otra vez, autorizando de modo permanente la intervención de las partes hasta formarse convicción de su decisión, garantizando en nuestro concepto de modo ciertamente desmedido el debate y enfrentamiento de ideas y argumentos de ambos. En este tercer escenario, la contradicción se presenta de un modo más intenso. Punto 2. Finalidad de la objeción. La importancia de la objeción como acto de una defensa eficaz es tan importante como sus distintas finalidades. Son esencialmente 4 las que trabajaremos en el desarrollo de cada una de las objeciones. Cito: 1. Realizar un acto de juicio que consideramos irregular o viciado. 2. Evitar la introducción de información a juicio. 3. Controlar el comportamiento de las partes en su actuación a juicio. 4. Realizar un control de la prueba a juicio, antes y durante su actuación. 5. Controlar el cumplimiento de la legalidad en el procedimiento para determinadas actuaciones y técnicas. Y finalmente, han puesto 5, normalmente debe ser 6, ¿no? Controlar la conducta de las partes y la función de los jueces cuando éstas excedan sus límites legales de dirección y conducción. Leticia Lorenzo señala que esquemáticamente son 3 las razones posibles para objetar. Excluir evidencia perjudicial. En este caso, la objeción debe pensarse desde la teoría del caso. Yo puedo tener una razón legal para objetar, pero si no afecta a mi teoría del caso, estratégicamente no necesito realizar la objeción. Cuando lo que quiero es impedir el ingreso de evidencia perjudicial para mi caso, debo atar la objeción a mi teoría del caso. 2. Proteger al testigo de conductas inapropiadas. Generalmente serán objeciones vinculadas a intentos de argumentación de la contraparte. Esto se produce en el contraexamen, cuando el abogado de la contraparte, más que hacer preguntas sugestivas, lo que intenta hacer es dañar el testimonio de nuestro testigo, intentando sacar conclusiones o realizar juicios de valor. En este punto es importante recordar que no existe una objeción en sentido de el contraexamen me está matando o estoy perdiendo mi caso. Si el contraexamen no es efectivo, pero está bien conducido,
lo único que puedo hacer es tratar de recomponer a mi testigo con un redirecto, una segunda posibilidad de examinar al testigo sobre los puntos que hayan salido en el contraexamen y que yo no haya tocado en mi examen directo. Punto 3. Establecer la posibilidad de un posterior recurso. Dependiendo de la regulación específica del sistema, la falta de una objeción en el momento preciso puede hacer ceder el derecho de cualquier apelación a partir de considerar un error en la admisión de la evidencia. Por ello, cuando el litigante considere que la introducción de una determinada evidencia sea una respuesta concreta a una pregunta realizada en el examen, una prueba material, una conclusión de un perito, etc., podría ser valorar desequilibrando el caso a favor de su contraparte y además tenga elementos para sostener que esa evidencia no debe ingresar al juicio por razones vinculadas a la legalidad con la que fue obtenida o la pertinencia de esta. Deberá objetar para, en principio, lograr su no introducción o, en caso de no recibir razón en la objeción de parte del tribunal, dejar sentado su derecho a recurrir sobre la base de la resolución negativa de la objeción. Las objeciones deben establecer la base específica para el recurso, aunque esta base resulte obvia. 3. El juicio oral y la objeción. Aunque no es propiamente un objetivo del presente libro realizar un análisis sobre el juicio oral dentro del proceso penal, es indudable que a lo largo de este se presenten algunos tópicos que involucran la necesidad de su desarrollo, como el que sigue. El juicio oral constituye la tercera y última fase del proceso penal común, definitivo y determinante. La teoría del caso y las estrategias en sus respectivas pretensiones cobran mayor firmeza y realce en este escenario. Se presentan dos tesis principales, aunque en diversos nortes, a cargo de la persecución fiscal, de pretensión probatoria y punitiva, y del actor civil, de pretensión probatoria y resarcitoria, y una antítesis a cargo de la defensa técnica, de pretensión de inocencia, bien por insuficiencia probatoria, por prueba nula o por estándares de duda o de probabilidad, y una síntesis final a cargo del juez. Tesis, antítesis, síntesis constituyen el trípode que caracteriza el juicio. La subfase de actividad probatoria es indudablemente la de mayor aproximación a la actuación, confrontación y posterior valoración de los jueces en sus decisiones finales. El insumo de información para toda sentencia judicial estará centrado de modo exclusivo en lo que aquí acontezca. De ahí que, con acierto, el artículo 393, numeral 1 del CPP señala en clave de imperativo que la autoridad judicial a cargo del juicio no podrá utilizar para la deliberación y sentencia pruebas diferentes a aquellas legítimamente incorporadas en el juicio, sino, en sentido contrario, únicamente las admitidas, actuadas y sometidas al ejercicio de la contradicción, inmediación y oralidad en plenario oral, ante la presencia del juzgado unipersonal o colegiado de juzgamiento. Las otras subfases de instalación y deliberación son importantes, pero de un ritual a impacto menor. Durante la actividad probatoria, en un primer momento, el órgano de prueba, testigo lego u ordinario, testigo técnico y perito, entrega información a través de las interrogantes formuladas por las partes mediante el denominado sistema de preguntas, examen directo, contraexamen y reexamen, y recontraexamen, y excepcionalmente a través de las preguntas formuladas por el juez en virtud del artículo 375, numeral 4 del CPP, o a través de la facultad legal de la prueba de oficio del artículo 385, numeral 2 de la referida norma adjetiva. En un segundo momento, la actividad probatoria constituida por la oralización de documentos a través de los artículos 383 y 384 del CPP, cuyo ejercicio académico se centra en extraer la información probatoria contenida de modo exclusivo en el documento, y en virtud del cual también
se incorpora información probatoria útil para toda decisión judicial. Eufemísticamente, aquí la prueba personal, también llamada prueba reina, órgano de prueba, habla, suda, se irrita, olvida, cobra vida y vigencia, miente y entra en un ritmo inquietante de combinación de emoción y tensión. La información que se obtenga a través de los testigos y peritos no puede, naturalmente, extraerse ni incorporarse al plenario oral de cualquier modo. La importancia de las técnicas de litigación oral que permitan adoptar la forma necesaria de interrogar será, pues, esencial en toda formulación de preguntas, bien a través de un examen directo, bien a través de un contraexamen. En este contexto surge la importancia de las objeciones como medio de control de la información y de la forma como se pretende ingresar esta. Si la interrogante se formula a cualquier costo o si la respuesta se introduce del mismo modo, de cualquier manera, la objeción constituirá el baremo de control por excelencia. Lo mismo ocurrirá al momento de oralizar las pruebas documentales, el interrogatorio judicial a los órganos de prueba y la prueba de oficio misma. Ante un eventual descontrol en la dinámica de la oralización verbigracia, cuando el litigante al momento de oralizar pretende trascender la información allí contenida, o cuando el juez interroga sobre la base de los artículos 385, numeral 2, prueba de oficio, o 275, numeral 4, interrogatorio judicial permitido a los órganos de prueba en situaciones de vacío, la objeción surgirá como mecanismo de control frente a estas actuaciones anómalas de las partes en juicio y ante la propia autoridad judicial también. 4. La objeción y su regulación en el Código Procesal Penal. No existe en el CPP una sección, título, capítulo o cualquier denominación similar que regule de manera expresa las objeciones a través de las formas siguientes: de las objeciones, la objeción y el juicio oral, objeción y etapa intermedia, del uso de las objeciones. En suma, no encontraremos en nuestra legislación alguna referencia autónoma o exclusiva de tal regulación. Sí, sin embargo, el legislador la ha incorporado tímidamente dentro de los artículos 376 y 378, al establecer reglas a la declaración del acusado, como también al regular la declaración de los testigos y peritos de la siguiente forma. Artículo 376. Declaración del acusado, inciso 2. Si el acusado acepta ser interrogado, el examen se sujetará a las siguientes reglas. C. El interrogatorio está sujeto a que las preguntas que se formulen sean directas, claras, pertinentes y útiles. D. No son admisibles preguntas repetidas sobre aquello que el acusado ya hubiere declarado, salvo la evidente necesidad de una respuesta aclaratoria. Tampoco están permitidas preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas. Artículo 378. Examen de testigos y peritos. El juez moderará el interrogatorio y evitará que el declarante conteste preguntas capciosas, sugestivas o impertinentes, y procurará que el interrogatorio se conduzca sin presiones indebidas y sin ofender la dignidad de las personas. Las partes en ese mismo acto podrán solicitar la reposición de las decisiones de quien dirige el debate, cuando limiten el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. Dichos preceptos regulan dos situaciones: A. La objeción de oficio y B. La objeción de parte. Cuando se produce una objeción de oficio, el juez se arroga las facultades de las partes y en ese sentido el juez interfiere en la función de las partes en un sistema acusatorio, siendo el acto de objetar una destreza que se ejecuta en base a la teoría del caso planteado y constituyendo una facultad de las partes para oponerse a aspectos sustantivos de la prueba. Esta no puede ser entregada de manera general al juez, debido a que éste, como tercero imparcial, no maneja ninguna teoría del caso y no puede evaluar la conveniencia de plantear alguna objeción. Como sostuvimos, si bien no existe una regulación propia de las objeciones, a través de los artículos 376 y 378 del CPP, lo que sí ha
estipulado el legislador es la prohibición a las preguntas sugestivas, capciosas e impertinentes para el caso de los acusados y para el caso de los órganos de prueba, testigos y peritos, respectivamente. En dicha línea, Neira Flores, con acierto, señala que si bien un sistema acusatorio con rasgos contradictorios, como el adoptado por nuestro CPP, son las partes las llamadas a controlar el ingreso de información al juicio, también es verdad que el sistema vela porque la evidencia que ingresa no sea contaminada por los operadores jurídicos que se encargarán de introducirla. Así lo ha creído también el legislador al establecer la prohibición de preguntas capciosas, impertinentes y las que contengan respuestas sugeridas durante la declaración del acusado. Del mismo modo, y aunque no se haga referencia de manera expresa, el legislador también prohíbe las preguntas de coacción o que coaccionan, sin presiones indebidas, y las preguntas discriminatorias o de hostigamiento, sin ofender a la dignidad de las personas. Dicho de otra manera, no ha regulado la objeción, sino más bien la prohibición de determinadas preguntas que tanto a nivel de acusados como de órganos de prueba se deben formular, prohibición que naturalmente cobra vigencia y presencia a través del mecanismo de las objeciones. No existe otra forma de enfrentarnos a estas preguntas prohibidas por el legislador, sino a través del mecanismo de las objeciones. Es aquí donde, de alguna forma, de manera subrepticia, la objeción cobra cierta presencia normativa, aunque ciertamente implícita. Así pues, a juicio nuestro, voluntaria o involuntariamente, hizo bien el legislador en no incorporar la regulación de las objeciones en la norma objetiva. Y esto, en esencia, por las siguientes 4 razones. En primer lugar, porque no podríamos transformar el CPP en un libro o manual de técnicas de litigación oral, pues esto implicaría pervertir su finalidad y motivo de creación. El código no ha sido creado para enseñar a los litigantes a realizar un ejercicio adecuado de litigación. En segundo lugar, porque si permitiésemos al CPP una excepción o espacio de regulación de una técnica de litigación, permitiríamos también la regulación de los límites del alegato de apertura y de las prohibiciones de todo alegato de clausura, o permitiríamos también una regulación al ejercicio académico, de refrescamiento de memoria, o a la técnica de impugnación de credibilidad, regulando cada uno de sus pasos a manera de orientación. Asumir esta posibilidad no solo involucraría incorporar al CPP una nómina o catálogo de objeciones, dividiéndolas según su estructura o formas de aparición, sino que implicaría además desarrollar el concepto de cada una de estas en la propia norma. Pues si lo que se pretende es orientar al operador judicial, entonces esta orientación debería ser completa. ¿Y qué mejor manera que agregando sus respectivas definiciones o incluso estableciendo en la propia norma las excepciones de las objeciones a las preguntas sugestivas, en un interrogatorio directo, o las excepciones a las preguntas hipotéticas, frente a testigos expertos o peritos? En aquellos casos en donde previo a este tipo de preguntas prima facie prohibida, se haya generado un profundo cimiento de base de suficiencia profesional y cognitiva. Al abrir la puerta de la excepción a la regulación de la objeción, abriríamos el portón a todas las otras técnicas o institutos de la litigación oral. Y esto, en definitiva, no solo anula su magia, la preparación y la imprevisibilidad de todo abogado, sino que principalmente reduce la capacitación y preparación de los operadores judiciales que participan en un juicio oral a textos regulados en la norma. En tercer lugar, porque aunque ciertamente debe existir alguna base normativa que cuando menos revele la existencia de la objeción, como efectivamente ocurre según lo desarrollado en líneas anteriores, el aporte de la objeción como mecanismo de defensa en juicio oral es una contribución de la academia jurídica, de las aulas, de los talleres, de las capacitaciones, en definitiva, de la preparación de cada operador de justicia. De la misma forma,
como los manuales de derecho penal aportan de diversas maneras a la comprensión y desarrollo dogmático de un tipo penal, entre otros, en la comprensión de la teoría del delito, en la diferencia entre dolo y culpa, o las diversas categorías de imputación objetiva o subjetiva, los manuales de litigación y la objeción en particular, como expresión de esta técnica, aportan a la dinámica y desarrollo del juicio oral. Y en cuarto lugar, en el hipotético pensamiento de que esto sea posible, dejar su regulación en manos de legisladores determinados políticamente, en un gran porcentaje de neófitos en la comprensión de la norma y con un escaso o nulo conocimiento del derecho penal, del derecho procesal penal y de la litigación oral, sería riesgoso y absolutamente nefasto, y es que no hay mayor peligro para el derecho que dejar la regulación normativa en manos de un político cuyas decisiones son comúnmente infieles y con un grado de perversión legal que destruye los esfuerzos de la academia.